mis hermanos amados. Quiero que vayamos a leer el texto del Salmo 46. Salmo 46, estos 11 versículos que encontramos aquí. La verdad que es un texto muy hermoso que fortalece nuestro corazón eh, en el tiempo en que estamos viviendo, no tan solo por el temor que pueda venir a nuestro corazón, por la complicación que puede significar el tema de ser contagiados por esta pandemia, por este virus, eh, sino también por las consecuencias que están ocurriendo por causa de esta pandemia mundial. Así que quiero que vayamos y reflexionemos de una forma quizás breve, no lo sé, en este Salmo 46. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este salmo fue el favorito, ya la gran mayoría de nosotros lo debe saber, que fue el salmo favorito de Martín Lutero. Este salmo fue el que Martín Lutero se inspiró para escribir este himno, el gran himno conocido como Castillo Fuerte. Se dice que Martín Lutero, cuando estaba pasando sus momentos de dificultad emocionalmente, cuando estaba en el momento de aflicción emocional, se congregaba y se reunía con las personas que estaban a su alrededor y les invitaba a que pudiesen leer una y otra vez este texto, oraban este texto una y otra vez y cantaban este salmo. Y hasta que Martín Lutero nuevamente se volvía, ¿cierto?, a fortalecer en el Señor. Así que todos esos momentos complicados que Martín Lutero estaba pasando emocionalmente, se fortalecía en la palabra del Señor. Así que este salmo fue escrito de una forma también bien especial. Si nosotros nos damos cuenta, este salmo está escrito en primera persona plural. Constantemente aparece en la frase nuestro, tenemos como un grupo de personas que estaban cantando. No era una sola persona, sino que era un grupo, un equipo de personas que cantaban este salmo. Y hay un solo versículo en medio de todos estos 11 versículos, hay un solo versículo que está escrito en primera persona singular, que es el verso 10, y es cuando Dios mismo habla de él y dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Así que eso es muy llamativo, que era un salmo que era cantado al parecer por muchas personas, por una congregación de personas, para levantar, ¿cierto?, la persona de Dios en medio de su pueblo y así nuevamente tener esa confianza que el pueblo de Dios necesita tener en su Dios.
Hay dos versos que aquí encontramos nosotros en la escritura que se repiten, y es el verso 7 y el verso 10. El verso 7 y el verso 10 dicen lo mismo. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Qué nos da a decir esa repetición? Bueno, nos muestra que el énfasis de este salmo es que la presencia de Dios con su pueblo es impresionantemente visible. Que ellos tienen esta confianza de que ese Jehová de los ejércitos también nos muestra que en medio del tiempo donde había muchas batallas, donde tenían que esperar que enemigos quisieran destruir su ciudad, ellos estaban con esta confianza de que Jehová de los ejércitos era su Dios y estaba con su pueblo. Esto también nos muestra que la presencia del Señor afecta al que pone su confianza en Él. La presencia de Dios afecta al que pone su confianza en Él para enfrentar cualquier dificultades que tenga en su vida. Este salmo también entonces, que es muy hermoso, nos hace una invitación a que nos enfoquemos nuestra atención en Dios y no en las dificultades, sino que enfoquemos nuestra atención en Dios cuando todo en este mundo está cambiando, cuando todo en este mundo es amenazante para nuestras vidas. Encontramos en la presencia de Dios la protección y el poder que necesitamos. Recordemos muy bien que la Escritura lo dice bien claro, que Dios es inmutable, que Él es Dios que no tiene sombra de variación, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, este salmo nos invita a que nosotros pongamos toda nuestra atención, todo nuestro corazón, nuestro enfoque, nuestro pensamiento en el Dios que pelea por su pueblo, en el Dios que protege a su pueblo, a pesar de que todo está cambiando, a pesar de que todo se está poniendo un poco no claro, no hay ninguna claridad con respecto a nuestro futuro. Bueno, el Salmo, la palabra de Dios nos invita a que nosotros pongamos nuestra esperanza en el Dios de los ejércitos, en el Dios que tiene control total y absoluto de todas las situaciones de nuestra vida. Por lo tanto, el escritor va a exhortarnos y el escritor en este caso exhorta a sus fieles a que se encomienden con confianza bajo esa protección de Dios y que no duden, que apoyándose en Dios sin ningún temor en Él es nuestro guardián y que es nuestro protector del bienestar de nosotros. Dios es el que guarda nuestras vidas. Por lo tanto, se van a mantener continuamente a salvo de todos los asaltos de sus enemigos. Porque el oficio de Dios, en este caso, mis hermanos, en particular es cuidar, calmar todas las conmociones que podamos tener nosotros. Ese es el oficio de Dios. Él guarda a su pueblo. Así que, mis hermanos, este bello salmo nos va a llevar a que nosotros pongamos nuestra alma en reposo, en quietud y en tranquilidad. En cuanto a la época de este salmo, se piensa que este salmo, bueno, es incierto, pero la gran mayoría de los eruditos han concluido que fue escrito cuando Sennacherib específicamente estaba queriendo tomar la ciudad de Judá. Y en ese momento era repetidamente levantado, ¿cierto?, la ciudad de Judá por esta terrible y dolorosa destrucción. Si usted va y puede anotarlo al segundo libro de Reyes, específicamente en el capítulo 19 o antes tal vez, ahí está relatando lo que está sucediendo con Sennacherib cuando quiere atacar a la ciudad de Judá. Entonces, el Señor trajo a este ejército para que el pueblo de Israel volviera a él y se afianzara con él y volviera a confiar en el Dios
todopoderoso que tiene control absoluto de toda la situación. Martín Lutero dijo lo siguiente: cantamos este salmo en alabanza a Dios porque Dios está con nosotros y poderosa y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia, a su palabra contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Eso dijo Martín Lutero. Cantamos este salmo en alabanzas a Dios. ¿Por qué? En resumidas palabras, porque Dios está con nosotros y poderoso y milagrosamente preserva y defiende a su iglesia y su palabra. Mis hermanos, cantamos a Dios, alabamos a Dios basados en la Escritura porque Él nos defiende. Y este salmo nos lleva a hacer aquello. Este salmo nos lleva, nos empuja a que adoremos a Dios, a que exaltemos a Dios, a que todos juntos podamos glorificar a nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de los suyos. Martín Lutero y sus compañeros, con su osadía frente al peligro y la muerte en defensa de la causa de la verdad, pasaron momentos en que sus sentimientos eran semejantes a los del divino cantor que dijo: ¿por qué está abatida, oh alma mía? Pero en estas horas el reformador denodado decía alegremente a su amigo Melanchthon: ven, Felipe, cantemos el Salmo 46. Y en las palabras de Martín Lutero comenzaban a cantar el himno Castillo Fuerte. Eso relata Charles Spurgeon cuando comenta este Salmo 46. Me imagino a Martín Lutero en medio de toda esa dificultad, en medio de toda esa quizás emoción que causaba tristeza en su corazón por causa de todo lo que estaba aconteciendo, y él, en vez de arrancar, en vez de titubear en su andar, en lo que él estaba haciendo, usado por Dios para reformar la iglesia, en ese momento, mis hermanos, Martín Lutero se afiataba la palabra de Dios e invitaba a su amigo Melanchthon, dice Charles Spurgeon: Felipe, ven y cantemos el Salmo 46 para venir, para que venga a nuestro corazón la confianza que necesitamos en medio del momento más dificultoso que estamos pasando. Mis hermanos, que Dios nos guíe entonces en medio de esta reflexión de este Salmo. Los versículos del 1 al 2, vamos a leernos nuevamente, dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esa frase de amparo y fortaleza es muy similar a lo que más abajo va a decir el refugio. El refugio. Eh, Charles Spurgeon en algún momento también dijo que las naciones o los imperios hacen sus castillos en lugares altos, encumbrados o apartados para que sea lo más difícil llegar a aquellos, para que se sientan seguros, cosa que los enemigos no ingresen a esa fortaleza, a ese refugio, para que ellos se puedan encontrar seguros y sepan que no va a acontecer nada. Y si es que intentasen traspasar esas murallas o subir a esa montaña para atacar esa ciudad, les va a costar muchísimo, y es más, tienen la mayor parte la victoria porque es una ciudad fortificada. Bueno, nosotros tenemos a nuestro Señor, a nuestro Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestro refugio, Él es la fortaleza. La palabra refugio también nos suena, ¿cierto?, a la idea de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento eran lugares donde se iban los que iban arrancando por algún asesinato, por algún pecado cometido, y que la familia de esta persona que exigía venganza lo estaban buscando para vengarse. Por lo tanto, esta persona podía correr, ¿cierto?, a esa ciudad de refugio, iba a encontrar refugio, lo que él necesitaba. Las personas que lo buscaban para quitar su vida
o para vengarse por alguna situación, no lo iban a poder hacer porque estaba refugiado. Bueno, aquí el salmista nos dice que nuestro amparo, no solamente de él, sino que de todos los que estaban congregados, dice nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién acudimos en las tribulaciones? En primer lugar, bueno, como cristianos siempre nosotros acudimos a Dios, porque sabemos muy bien que Él es nuestro pronto auxilio. Es mucho más rápido que cuando estamos en alguna emergencia y llamamos quizás a la policía o a la ambulancia. Él es nuestro pronto auxilio. ¿Por qué nuestro pronto auxilio? Porque Él está con nosotros. Él no necesita viajar de un lugar a otro para estar con su pueblo. Él está presente por medio del Espíritu Santo. Él lo prometió. Él dijo, no se sientan huérfanos, no se turbe vuestro corazón. Confían en Dios, confíen en mí también. Entonces yo y mi Padre les enviaremos al Consolador que traerá consuelo a sus almas. Por lo tanto, Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo y fortaleza. Estos versos entonces nos invitan a que nosotros podamos mirar a Dios con nuestra mayor seguridad, como nuestra mayor seguridad. El salmista comienza con la expresión general o sentimiento antes de hablar de la liberación, que es un poco más particular. Él comienza afirmando que Dios es lo suficientemente capaz de proteger a su propio pueblo. El pueblo de Dios no necesita otra protección. El pueblo de Dios no necesitamos otra mayor seguridad, sino que la mayor seguridad es nuestro Dios y Él es suficientemente capaz para cuidar nuestras vidas. Él es todo lo que nosotros necesitamos y Él nos da suficiente razón para poder creer aquello. El escritor también agrega aquí la palabra tribulaciones entonces, en plural. No es una tribulación. Si usted se fija y va conmigo a Santiago, capítulo 1, el versículo 2, Santiago dice algo muy similar y lo dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo, o sea, alégrense de tal manera que no haya otro gozo más sobre esa alegría, tengan la mayor alegría cuando se sientan de la mayor, cuando sientan ese mayor gozo, cuando dice cuando os halléis, cuando se encuentren en diversas pruebas, no pocas, sino diversas pruebas. En otras palabras, hay una traducción, dice que nos invita, o la Biblia textual, dice que nos invita a gozarnos cuando nos veamos encerrados por diversas pruebas. Cuando nos encontremos encerrados, hermanos, por diversas pruebas, tenemos que tener sumo gozo, tenemos que gozarnos. Entonces aquí el salmista dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En plural, mis hermanos, en plural. Es que Dios viene de manera oportuna en nuestra ayuda y que no, Señor. Pero hay algunos quizás de ustedes que están pasando una prueba sumamente difícil, súper difícil lo que están pasando. A lo mejor algunos ya de mis hermanos o de alguien que me está viendo, ya le dijeron que ya no van a poder seguir trabajando el próximo mes. Algunos le dijeron que a lo mejor ya no van a recibir todo el sueldo. A otros le dijeron que lamentablemente no hay sueldo tampoco. Entonces, ¿cómo yo puedo tener esa seguridad en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad? Primero, la crisis social. Después, este tema del COVID. Tercero, que la empresa ya no puede seguir pagándome. Y otro, que estoy expuesto a enfermedad y mi familia también se puede enfermar. ¿De dónde yo saco la fuerza? Bueno, aquí está diciendo la palabra del Señor que Él es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mis hermanos, de esta manera Dios nos demuestra que Él está con su pueblo. Él está con su pueblo.
Y no es tan solo leer una vez y hacer un devocional y parafrasear el texto y cantar una canción. Mis hermanos, es profundizar en el texto hasta que nuestro corazón encuentre alivio, hasta que nuestro corazón encuentre alivio. Aún todavía, como quizás puede decir Hebreos, no hemos sido probados hasta la sangre, pero estamos pasando dificultades y tribulaciones, quizás pueden ser muchas. Así que mis hermanos, aquí lo que está diciendo el escritor es que nosotros tenemos a nuestro Dios que viene de manera oportuna en nuestra ayuda y que nunca falta en el momento de la necesidad. Tan a menudo como cualquier aflicción ejerce presión sobre su pueblo, Dios está con los suyos. Viene una dificultad, Dios está presente con su pueblo. Cualquier situación que estamos viviendo, Dios viene de inmediato. No hay nada, mis hermanos, que nos pueda separar de esta confianza. Mire, vaya conmigo al Salmo 34 y el Salmo 34 también dice algo muy similar a esta situación. Dice lo siguiente: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estoy leyendo Salmo 34, verso 17, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hermanos, aquí nosotros vemos que el salmista está hablando de cómo Dios también cuida a su pueblo. Y nuevamente está hablando David de cómo es la situación de los justos. Cuando están teniendo angustias, que también es plural, angustias, dice que ellos claman y el Señor los oye. ¿Por qué? Porque está cercano. Cercano está, verso 18, cercano está Jehová a quienes, a los quebrantados de corazón, y salva a los afligidos o contritos, afligidos de espíritu, a los que tienen tristeza del alma, a los que están angustiosos, a los que están pasando dificultad. Y después dice el verso 19 también, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Aquí no está diciendo que el Señor va a hacer que no pase esa dificultad o esa aflicción, sino que el Señor lo va a sacar en victoria, lo va a librar de la muerte en este caso y lo va a levantar en victoria. Muchas, entonces, son las aflicciones. Muchas son las aflicciones. Cuando la palabra dice claman los justos, la palabra clama es un llamado de atención a Dios, es un gemir, es un clamor, es un quebranto. Todo lo que está diciendo el texto aquí es derramar el alma delante del Señor. Es lo que hizo Ezequías, el rey Ezequías, cuando vino Senaquerib, que es el texto, el contexto en el cual se escribe el Salmo 46 que estamos estudiando. Él viene y toma estas cartas, va a la presencia del Señor, se lanza delante del trono del Señor, allí en el templo, y llora amargamente y le dice: Señor, ¿qué va a pasar? Y el Señor le da la victoria. Lo hemos dicho en otras oportunidades, el Señor manda a un solo ángel para derrotar a 185,000 soldados del ejército de Senaquerib, de Asiria, y el Señor les dio la victoria. El Señor está cercano a su pueblo, mis hermanos. Es hermoso como el Señor en toda la Escritura nos habla sobre la protección, la seguridad que encontramos en Dios. Vaya conmigo a la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. Miren lo que dice, mis hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice la Escritura: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro está escribiendo aquí a la iglesia cuando está pasando situaciones complicadas también. Y él parte diciendo en el verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es la manera entonces de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Lo sigue diciendo el texto 7, cuando nosotros reconocemos que no tenemos el control de nuestra vida. Cuando nosotros estamos delante de Dios, sabiendo de que no podemos intervenir en la obra que Dios está haciendo en el mundo, en su mundo, mis hermanos, en su mundo, y nosotros queremos tomar el control de todas las situaciones de nuestra vida, no podemos nosotros controlar todo. Por eso dice la carta de Pedro que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Este es el brazo de Jehová que está ordenando todas las cosas en este mundo, mis hermanos. Incluso en nuestra vida, en nuestras situaciones personales, es Dios el que está con su mano obrando, el que está ordenando todas las cosas. Y la forma que nosotros podamos humillarnos es echar primeramente nuestra ansiedad, toda nuestra ansiedad, todo lo que nos preocupa, lanzarnos delante de Dios y decirle, Señor, aquí está todo lo que me preocupa, la mochila que cargo, Señor. ¿Por qué yo voy a echar toda mi ansiedad delante de Dios? Hermosas palabras que dice Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de su pueblo, Él cuida de sus ovejas. Mi hermano, mi hermana, tú que me estás oyendo hoy día, si en tu corazón está la ansiedad trayendo tanto peso que no te deja dormir, que estás velando y estás ansioso, ya no sabes qué hacer para reordenar tu vida, ya estás complicado con muchas cosas. Mi hermano, esa ansiedad que te está atormentando por la preocupación del futuro, no lo sé, de la situación que puedas estar viviendo, cualquier ansiedad que pueda estar en tu corazón, puedes echarla delante de Dios, puedas lanzar toda ansiedad, ponerla sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él cuida de nuestra alma. Mire, mi hermano, hay un argumento que es lógico, como lo dice Paul Tripp, es un argumento lógico y esperanzador que es nuestra fortaleza como cristianos. Y es la siguiente, argumento lógico y esperanzador como cristiano, es lo siguiente. Si Dios no nos negó a su propio Hijo, lo máximo que Él tiene, dice Pablo, ¿cómo no nos dará con Él también todo lo que nosotros necesitamos? Si Él no escatimó a su propio Hijo, si Él no se lo reservó para Él, sino que lo entregó para nuestra salvación, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Mis hermanos, nosotros debemos estar confiados en Dios. Nuestro corazón debe descansar en Dios. Nosotros debemos hablarnos a nuestra alma y decirle, como dice David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Debo esperar en Dios porque aún he de alabarle. Mis hermanos amados, en medio de la crisis que podamos estar viviendo, en medio de la confusión que podamos estar viviendo, nuestra alma, aunque esté desfalleciendo, debemos predicarle el Evangelio y debemos recordarle a nuestro corazón que hay un Dios que vive, que reina y que tiene control de todo y que Él cuida de nosotros y que toda nuestra ansiedad debemos echarla sobre Él, porque hermanos, mientras nosotros dormimos, Él está guardando nuestras vidas. Cuando nosotros no sabemos lo que va a acontecer, Él tiene todo bajo su control. Y es así, mis hermanos, no porque lo digo yo o porque
no sé, te pueda poner una música bonita de fondo y nos llenemos de lágrimas. Esta es la verdad, mis hermanos. Esta es la verdad. Sed sobrios y velad, después dice el apóstol Pedro. Es decir, no se distorsione su vista, su visión. Sea sobrio y vele. ¿Sabe por qué? Dice, porque vuestro adversario, no Dios tiene cuidado de nosotros. Él no está despreocupado de nosotros. Él cuida de nosotros, pero hay uno que sí quiere devorarnos, y ese es Satanás, el diablo. Son los demonios. Él dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice cómo debemos resistirlo, cómo debemos resistir a estos que quieren devorar nuestras vidas. Dice que debemos resistirles firmes en la fe, sabiendo que no somos los únicos que estamos padeciendo las situaciones. No somos la Coca-Cola en el desierto, nosotros no somos el ombligo del mundo, yo nomás estoy pasando esto. Dice que no, esto dice que muchas aflicciones o padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo lugar donde hayan hermanos nuestros están padeciendo ansiedad y muchas preocupaciones. Y debemos saber que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces echamos nuestra ansiedad sobre Él. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Por lo tanto, mis hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Volvamos entonces al verso 1 y verso 2 del capítulo 46 de los Salmos. Entonces, el salmista lo que está intentando decirnos es que es obvio, mis hermanos, es obvio que el propósito de exaltar el poder de Dios y su bondad hacia su pueblo y mostrar cuán presto está Dios para ayudarnos y brindarnos su protección, para que en el momento de nuestras adversidades no miremos a nuestro alrededor, no miremos para todos lados, sino que descansemos tranquilamente en la protección de Dios. Por lo tanto, el salmista expresamente nos dice que Dios actúa de esa manera hacia nosotros para hacernos saber a nosotros, la iglesia del Señor Jesús, que Él ejerce un cuidado especial para preservarnos y para defendernos, para preservarnos y para defendernos. Por lo tanto, mis hermanos, no puede haber ninguna duda en que con esta expresión el salmista quiere hacer una distinción entre el pueblo de Dios y otras naciones paganas. Porque lo dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nuestro amparo. Las otras naciones tienen otras fortalezas. Otras naciones tienen otra esperanza. Nosotros no. Nosotros esperamos en Dios. Nosotros esperamos en nuestro Señor. Él es nuestra protección. Por lo tanto, mis hermanos, el salmista de esta manera elogia el privilegio que Dios nos ha adoptado a nosotros en su bondad para que nosotros pudiésemos disfrutar, nosotros los gentiles pudiésemos disfrutar de las bondades y de la protección de Dios, de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que iba a tenerla con toda su descendencia. Hemos sido adoptados a esta familia para ser amados por nuestro Dios, para recibir toda su bendición. Luego concluye que los fieles no tienen motivos para temer, ya que Dios está siempre dispuesto a librarnos, más aún está armado con un poder invencible. Mira lo que dice. Por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Aquí debemos entender
que las mentes de los piadosos no están exentas de la ansiedad o del temor. Sí vamos a temer, como recién decía Pedro, vamos a sentir ansiedad. El cristiano sí tiene temor y tiene ansiedad. Por lo tanto, cuando dice no temeremos, no está diciendo que nunca vamos a tener temor o ansiedad, como si estuviéramos desprovistos de esos sentimientos. Somos personas emocionales, ¿o no? Somos personas que sentimos, que nos da temor. Igual estamos pensando, ¿y si pasa esta situación? Y por eso nosotros también tenemos la forma de quizás mantener un ahorro por cualquier situación. Entonces, nosotros tenemos esos sentimientos de temor, de ansiedad, que muchas veces no nos dejan tranquilos. Pero, mis hermanos, nosotros tenemos nuestra confianza. No temeremos. Por lo tanto, solo muestra que pase lo que pase, nunca nuestro corazón va a ser derrumbado, sino todo lo contrario. Nosotros vamos a ser fortalecidos. El Señor va a estar con nosotros. El Señor nos dará el coraje suficiente para que nosotros podamos seguir caminando en medio de cualquier situación que pueda venir. No sé si en esta semana, usted, o en este tiempo, no en esta semana, sino que durante todo este tiempo, usted se ha ido más o se ha volcado más a la palabra del Señor y ha estado allí perseverando, y cada vez que viene un momento difícil y las noticias por aquí, los mensajes de WhatsApp por aquí y todas estas cadenas de mensajes y por aquí y cierre los supermercados y se va a acabar la comida y un montón de cosas, ¿cierto? Que nos... Y decidimos mejor apagar celular o apagar ese WhatsApp y apagar la televisión de las noticias y relajarnos un poco y decir, a ver, aquí el control lo tiene Dios. Y cuando vamos a la palabra sentimos verdaderamente una paz, una tranquilidad y una confianza, no por alejarnos del bullicio o de las malas noticias que escuchamos, sino porque verdaderamente la palabra de Dios provoca en nosotros esa tranquilidad, porque nos muestra a un Dios sentado en su trono, gobernando con autoridad y sin ningún temor. Es lo que sigue diciendo el salmista. El verso 3. Aunque, aunque bramen y se turben las aguas, y también los montes a causa de su braveza. El verso 2, la última parte también decía, y se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, que hay un cataclismo casi mundial o terrestre, ¿cierto? Que las montañas vayan a dar allá al fondo del mar. Es increíble, aunque pase todo eso, aunque bramen y se turben las aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, aunque la tierra sea removida. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Esto lo tenía bien claro David también. Esto lo tenía sumamente claro el salmista cuando él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, él estaba seguro de la situación que podía venir sobre él, pero él confiaba en que todo estaba en las manos del Señor. Entonces, mis hermanos, el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué significaba eso? Que en los lugares altos, según los comentaristas, se sacrificaban a los ídolos y todas las naciones sacrificaban en lugares altos. Entonces, cada nación o cada idólatra sacrificaba a su Dios, por lo tanto estaba dando una ilustración de alzaré mis ojos a esos montes, de cuáles de todos esos lugares donde se sacrifica para los ídolos, de cuál de todos esos ídolos vendrá mi socorro. De ninguno de ellos. Por eso el salmista después dice, mi socorro viene de Jehová. Que mi socorro, mi auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Todos esos montes, esas montañas donde se sacrifican a los ídolos, lo creó Dios.
Los creó Dios y Él tiene el control absoluto. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De Él viene nuestro socorro. De Él viene nuestra tranquilidad. Y sigue diciendo el salmista en el verso 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mis hermanos, aquí nosotros en medio de la dificultad, el salmista es como que habla entonces después de las tribulaciones, de lo que pueda pasar, el salmista nos enfoca en que en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de todo lo que pueda acontecer, aunque la tierra sea conmovida, el salmista nos lleva a que nosotros pensemos que el gozo proviene de Dios. Él es nuestra alegría. Él es nuestra sanidad interior, por así decirlo. Del río sus corrientes, verso 4, alegra la ciudad de Dios. Mis hermanos, aquí está diciendo algo muy importante, el santuario de las moradas del Altísimo. Está hablando sobre la vida del Espíritu Santo, que también, como dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, mis hermanos, el gozo de nuestra vida proviene de Dios. Él es nuestro gozo, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él trae gozo y alegría, sanidad a nuestro corazón en medio de toda la situación, en medio del tumulto. Él trae la sanidad, Él trae el gozo. El Espíritu Santo convence nuestras vidas de la presencia de Dios. El Espíritu Santo convence nuestras vidas de que Él está presente en medio de su pueblo. Cuando el hombre peca, ese gozo de ser un hijo de Dios se aparta. Recuerde David en el Salmo 51, cuando él pecó delante de Dios y fue confrontado por Dios usando al profeta Natán y diciéndole, David, tú eres el hombre pecador, tú eres el que mandó a buscar a Betsabé, se acostó con ella, la dejó embarazada, mandó a matar a su esposo, pensando que todo estaba escondido, mas los ojos de Dios estaban mirando toda la situación, es más, estaba observando el corazón de David. Y David dice lo siguiente, que Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es lo que dice David. Aquí en el Salmo 51, en el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mis hermanos, el gozo de ser un hijo de Dios, de saber que Dios está cerca de nosotros, de que Dios está presente con nosotros, eso lo provoca el Espíritu de Dios, porque Él está con su iglesia. Y por lo tanto habla aquí de ese río, de sus corrientes, alegra la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Está hablando del gozo de Dios que provoca su presencia a su pueblo, a su iglesia, en medio de todo lo que está ocurriendo. Por eso Martín Lutero se sentía tan aferrado, tan seguro, en medio de toda la aflicción, de la persecución que podía estar viviendo. Y quizás cuántos de los hijos de Dios que leyeron estos salmos también se sentían así, y nosotros debemos sentir que Dios está con nosotros, no tan solo sentir como un sentimiento, debemos saber y creer que Él está con nosotros. Y si verdaderamente crees en esta palabra que el Señor ha hecho escribir a estos hombres en este Salmo 46, de seguro, en medio de cualquier prueba, aflicción o dificultad
que vas a vivir, que vas a experimentar o que ya estás experimentando, tú puedes sentir la tranquilidad y como Santiago también lo dice, gozaos, tengan por sumo gozo cuando estén cerrados en diversas pruebas, porque Dios está en medio de su pueblo. Sigue diciendo el versículo 8, venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, que corta la lanza y quema los carros de fuego. Aquí está hablando de una visión un poco, eh, un accionar como casi militar, habla de las guerras, de que quiebre el arco, corta la lanza, quema los carros de fuego. Él es el Dios que tiene control de todo, que Él es la ciudad de refugio para el pueblo. Él habla también de que Dios está en medio de ellos, que trae tranquilidad y gozo y sosiego al corazón, pero también habla de que vean que Dios está en control de todo, que Él cuando quiere se cesa las guerras. Y dice que toma los arcos, los quiebra, corta la lanza, quema los carros. Y Él sigue diciendo, y aquí es donde el verso 10 donde Dios habla en este caso. En medio de todo este cántico que de la congregación que está cantando, Dios se levanta, es como que Dios se pone de pie y Él dice lo siguiente, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Qué maravilloso, mis hermanos. Aquí este texto nos hace ver que Dios no tan solo escucha a su pueblo cuando reconoce su señorío, cuando reconoce su cuidado, cuando reconoce la tranquilidad que Él hace sentir a su pueblo, sino que, y Él se queda, es como, Él se queda callado, no, Él responde a su pueblo y responde con estas palabras, es como reafirmando todo lo que han estado cantando este pueblo, diciendo, esténse quietos, tranquilos, tranquilos. Tranquilos, estén quietos, no se desesperen, no se desesperen, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Él es el único Dios verdadero. Por lo tanto, no se turbe vuestro corazón las palabras de Jesús. Él dice, seré exaltado, seré reconocido en todo el mundo. Seré muy enaltecido entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Entonces el pueblo responde, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este hermoso coro que se repite en el verso 7 se vuelve a cerrar este cántico en el verso 11. Jehová de los ejércitos, Yahweh, Yahweh. Los hebreos, cuando Dios se revela a Moisés, el nombre que dicen que es tan santo que no se puede nombrar o pronunciar, ellos lo quitan, no los ponen ahí para escribir y le agregan unas vocales y ponen ahí la traducción para no decir o repetir el nombre del Señor que se reveló a Moisés y le ponen Adonai, que traducido para nosotros es el Señor. Jehová es la palabra latinizada, pero no porque estos hebreos no querían nombrarlo, Dios se quiso revelar con ese nombre, y el nombre que la traducción hebrea debería ser Yahweh. Ese es el nombre que Dios se manifiesta, se revela a su pueblo. Es el nombre que Él quiso que nosotros lo conociéramos. Entonces, aquí en el Antiguo Testamento es Yahweh de los ejércitos, está con nosotros. Y eso habla de un Dios de pacto, habla de un Dios del nombre Yahweh, cuando aparece ese nombre en hebreo, siempre está al lado de cuando Él hace pacto con su pueblo. Es decir, que nada puede quebrantar ese pacto, mis hermanos. Es una promesa.
Es una promesa que él hizo con su pueblo. Por eso el pueblo canta nuevamente a ese Dios que nos dice, esténse quietos, a ese Dios que nos dice, tranquilos, a ese Dios que nos dice, paz. Cuando, cuando habla, cuando él resucita, cuando Jesús resucita, les dice a sus discípulos, paz a vosotros, paz a vosotros. Él está con su pueblo, Él nos da esa seguridad. Qué hermoso entonces, mis hermanos, este salmo que podemos reflexionar, que nos habla sobre la protección, sobre la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mis hermanos, no podemos nosotros estar preocupados por el mañana. El mañana no nos pertenece a nosotros, pero tomemos las palabras de este salmo. No temamos, no temamos. Y oigamos las palabras del mismo Dios en medio de este salmo. Esas son las palabras que nosotros debemos poner atención también. ¿Ok? ¿Ok? Señor, me van a despedir del trabajo. Señor, este mes no voy a tener quizás todo el sueldo. Mi hijo está enfermo, mi hija está enferma. Ya, Señor, está bien. Voy a estar quieto, Señor. Voy a quedarme tranquilo porque tú me dices que esté quieto. Yo no puedo hacer más, Señor. Tal cual como lo hizo Ezequías, tomó todo lo contrario que le decía a Sennacherib. Yo destruí todos los imperios, los reinos. Aquí están las cabezas de estos hombres. Señor, no sé qué hacer. No sé si voy a tener sustento de este mes. No sé qué va a acontecer durante los otros meses. No sé si la empresa que estamos llevando a cabo va a salir adelante o va a venir a pique, se va a ir a quiebra. No lo sé, Señor. Pero tú me dices que esté quieto. Y tú me dices que eche toda mi ansiedad en ti, porque tú tienes cuidado de mí, de mi familia, porque tú tienes cuidado de mi hogar. Entonces, en tu palabra voy a confiar y voy a hacer lo que tú me estás diciendo, Señor. Wow, mis hermanos. Dios lo quiso así. Yo oro al Señor y digo, Señor, por favor, que pase luego esta pandemia, por favor, dale sabiduría a los médicos, a los científicos, que se descubra la vacuna, por favor, Señor. Ya el otro mes, en mayo, ya pudiésemos salir a trabajar normalmente y pudiésemos ir de allá para acá, recibir el salario, comprar y hacer estas inversiones y todo, pero Dios no lo quiere. Y no lo quiere tan solo con nosotros, Dios no lo quiere en el mundo, no lo quiere, porque Él tiene el control de todo, pero aún en medio de todo lo que Él está haciendo, Él tiene nuestras vidas en sus hermosas manos, mis hermanos, estamos en sus manos, estamos protegidos, estamos guardados bajo custodia. Esas son las palabras con las que termino, que son las palabras de Pablo a los filipenses. Pablo a los filipenses les dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos. Ese afán que tiene la gente del mundo, esa preocupación, ese afán que no los deja estar tranquilos, que en su corazón hay una guerra interna profunda, ese afán que los lleva a la ansiedad. Dice,
sino que no estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Hablen con Dios, hablen con Dios, hablen con Dios. Hablen con Dios, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracias. Es reconocer que todo lo que podamos estar necesitando, Dios lo ha planificado así. Y por sobre todas las cosas debemos agradecer al Señor. Dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú y yo lanzamos nuestras vidas en las manos del Señor y comenzamos a estar quietos, y comenzamos a ver que Él es Dios, que tiene control de todo, y comenzamos a profundizar y a meternos en la escritura y a confiar en lo que la palabra de Dios nos dice, dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que mis hermanos, nuestras vidas están guardadas bajo custodia. El Señor tiene control de nuestras vidas. Que esta reflexión bíblica nos ayude a descansar en el Señor, a descansar en sus promesas, a descansar en el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Él nunca nos va a dejar solo, mis hermanos. Aunque tiemble el mar, aunque tiemble la tierra, y aunque se traspasen los montes hacia lo profundo del mar, nada, Señor, nada el Señor nos va con nada de eso el Señor nos va a desamparar. Siempre estará presente con nosotros. Él está cercano a nuestras tribulaciones. Si tenemos que pasar la enfermedad, si tenemos que pasar la baja de sueldo, si tenemos que pasar un momento difícil económico, que puede ser lo que nos está angustiando, o cualquier otra situación, mis hermanos, descansemos en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él sabe, Él es sabio y todo lo que hace es perfecto.